Hoy resolveremos el problema 8.5-29 del libro Mecánica de Materiales James Guerre, novena edición. Y dice lo siguiente. Un soporte móvil de acero sostiene el motor de un automóvil que pesa 750 libras, como se muestra en la figura. El soporte está construido con un tubo de acero de 2.5 por 2.5 por 1/8 de pulgada de espesor. Una vez en posición, el soporte se sostiene por apoyos articulados en B y C. Son de interés los esfuerzos en el punto A de la base del poste vertical. El punto A tiene coordenadas 1.25, 0, 1.25 en pulgadas. No considere el peso del soporte. ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? Inciso A. Inicialmente, el peso del motor actúa en la dirección menos z por el punto Q, que tiene coordenadas de 24,0, 1.25, y encuentre los esfuerzos de tensión, compresión y cortante máximos producidos en ese punto A. Inciso B. Repita el inciso A, suponiendo que ahora durante una reparación el motor se gira con respecto a su propio eje longitudinal, que es paralelo al eje X. De manera que W actúa en un punto Q', que tiene coordenadas de 24,6, 1.25, y ahora se aplica una fuerza en Y de 200 libras, la cual es paralela al eje Y, y tiene una distancia desde su punto desde donde se aplica hasta el punto de origen de 30 pulgadas. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, me están pidiendo esfuerzos en un cierto elemento de esfuerzo, pero antes de empezar, vamos a ver lo siguiente. Como todo el soporte está construido con una sección tubular cuadrada, primero vamos a calcular las propiedades de esta sección, es decir, su área y su momento de inercia. Como es cuadrado, cada lado vale 2.5 por datos del problema, y el espesor de pared es de un octavo de pulgada. Procedo a calcular el área 1, suponiendo que toda esta sección sea maciza. Lo que tengo que hacer es 2.5 elevarlo al cuadrado y me da 25 cuartos de pulgada al cuadrado. El área 2, ¿cómo calculo el área 2? Si el espesor de pared es un octavo, a estos 2.5 yo le debo quitar 2 veces este espesor. 2 veces un octavo es lo mismo que un cuarto. Y si a 2.5 yo le quito un cuarto, obtengo 9 cuartos de pulgada. Lo elevo al cuadrado y me da este valor de área. ¿Qué debo hacer para calcular el área total? Al área mayor, suponiendo que sea maciza, restarle el área de este hueco y me queda 19/16 de pulgada al cuadrado. Para el momento de inercia vamos a aplicar un razonamiento similar. Y como se trata de un cuadrado, bueno, pues el momento de inercia tanto en X como en Y es exactamente el mismo. Que nosotros vamos a usar Y, ahorita más adelante explicamos por qué, pero vamos a calcularlo. De manera general, el momento de inercia de un rectángulo se calcula como 1/12 de la base por la altura al cubo, o la altura por la base al cubo. Eso depende del eje que yo tome, pero nuevamente como es un cuadrado, pues realmente eso no me importa mucho. Lo que hago es primero calcular el momento de inercia de esta sección si fuese maciza. ¿Y cómo se calcularía? 1/12 de 2.5 a la cuarta, y me genera este momento de inercia. El momento de inercia 2, ¿qué pasó? El momento de inercia 2 sería 1/12 de mi otra base, que ya vimos que es 9 cuartos, y lo elevo a la cuarta, dando como resultado este segundo momento de inercia. Lo que tengo que hacer para calcular el momento de inercia total es al momento 1 restarle el momento 2 y obtengo este valor para el momento de inercia ya de mi sección tubular. Vamos a guardar esos datos por ahora. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Como me dicen que el peso W pasaría por ese punto Q, yo, rápidamente puedo ver que esta fuerza peso me va a generar una carga puntual y un momento de flexión.
Pero ingeniero, ¿cómo le hacemos para saber eso? Bueno, vamos a ver. Aquí primero tengo a mi fuerza peso y lo que yo voy a hacer es trasladar o aplicar esta misma fuerza peso en mi origen de coordenadas. Y tengo una fuerza W hacia abajo, pero para no alterar la estática de este sistema, tengo que sumar esa misma fuerza. Es como sumar y restar algo al mismo tiempo y que sea la misma cantidad, ¿no? Entonces, esta suma de fuerzas me da 0, claro está. Obviamente no le voy a poner suma de fuerzas igual a 0 porque no me serviría de nada. Regreso al caso inicial. Quiero que observen ahora estas dos fuerzas. Esta fuerza peso en color morado con esta fuerza peso roja que va hacia arriba. Véanlas detenidamente. Ambas son paralelas y tienen sentidos opuestos. ¿Eso qué significa? Que me van a generar un momento flector o un momento par. Entonces, este sistema de fuerzas sería equivalente a lo siguiente: mi carga W y mi momento positivo alrededor del eje Y. Ingeniero, pero ¿cómo le hacemos para saber si es positivo o negativo? Vean esto. ¿De qué manera lo podemos hacer? Con sus propias manos traten de simular el giro que le producirán a la estructura estas dos fuerzas. Y si nos damos cuenta, es antihorario o simplemente un vector momento que sale hacia el eje Y positivo. Y bueno, pues aquí yo puse las dos representaciones de un momento. Puede ser como esta flecha doble o como esta flecha torcida que me indica momento en Y. ¿Cómo le hago para calcular el valor de ese momento? Bueno, si tengo distancia, si la distancia es perpendicular a la fuerza, pues simplemente fuerza por distancia, no hay ningún problema. ¿Y qué fuerza tengo? El peso de 750 libras por 24 pulgadas. Eso me da un momento par de 18.000 libras por pulgada. Entonces yo voy a tener aquí un estado de esfuerzo, ya sea de tensión o de compresión o simplemente esfuerzos normales, producidos por esta fuerza peso y por este momento en Y. Lo único que tengo que hacer es sustituir mis datos, pero mucho ojo con los signos. Esta fuerza o esta carga W me generará un esfuerzo de tensión o de compresión. Efectivamente me genera un esfuerzo de compresión. Y ahora este momento, ¿será tensión? ¿Será compresión? Y ojo, lo queremos en el elemento A. ¿Cómo le podemos hacer para eso? Bueno, lo que podrían hacer es tomar una regla, flexible de preferencia para que no vaya a fallar o a romperse. Y lo que van a hacer es con sus manos, una en cada extremo de la regla, van a simular el giro que produce este momento. Y se van a dar cuenta que si ubican un punto o un lugar equivalente a este elemento A, tendríamos un esfuerzo de compresión. Esto debido porque esta pequeña columna o este pequeño postecito, al simularse como una viga a flexión, tendríamos que en esta parte A se está acortando la longitud de la viga, por lo tanto sería compresión. Entonces, ambos signos, tanto de la carga peso como del momento, van negativos por ser esfuerzo de compresión. Entonces aquí simplemente resuelvo esa operación y obtengo un esfuerzo sobre Z en compresión de 20.730.44 psi. Y ya tengo ese esfuerzo. Ahora yo les pregunto, ¿bajo estas cargas y estas condiciones tendremos esfuerzo cortante? La respuesta es no. No hay ninguna carga que me produzca dicho tipo de esfuerzo, ni cortante directo ni cortante por torsión, así que este es un estado únicamente a compresión. Bueno, ¿y cómo le voy a hacer para calcular mis esfuerzos principales y el cortante máximo? Para eso necesito las ecuaciones del círculo de Mohr o de esfuerzo combinado, donde tenemos que los esfuerzos principales se calculan con todo esto. Eso, pues, recordamos, esta parte sería el radio de mi círculo de Mohr. Y estos los esfuerzos planos que obtenga tanto en Y como en Z. En nuestro caso, pues únicamente es Z, por lo tanto este esfuerzo Y vale 0,
Y como no tenemos cortante, ojo, una cosa es cortante máximo y otra cosa es cortante ya sea directo o por torsión. Nosotros no tenemos ninguno de esos dos tipos de cortante, ni directo ni por torsión, por lo tanto este también vale 0. Pero al final sí vamos a tener esfuerzo cortante máximo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplifico todo esto, sustituyo mi valor de esfuerzo a compresión que obtuvimos anteriormente, más por menos me queda menos por menos me queda más, por eso el cambio de signo, y lo único que hago es simplificar esta potencia al cuadrado con esta raíz cuadrada. Para el esfuerzo 1 es menos este valor, más lo que me da esta raíz, y como a una cosa, a un número negativo le estoy sumando a sí mismo, estoy sumando y restando un mismo número, el resultado es 0. Entonces mi primer esfuerzo principal es de 0, no hay esfuerzo. Pero mi segundo esfuerzo principal, ahora vean que necesito un menos, por lo tanto puedo hacer una suma pero respeto el signo. Como están divididos a la mitad, pues a final de cuentas es como sumar un medio y un medio, simplemente me queda el numerador, que sería 1, en nuestro caso menos 20.730.444 psi a compresión. ¿Cómo sé que es a compresión? Porque tiene signo negativo. Ahora me hace falta mi cortante máximo. ¿Cómo calculo el cortante máximo? Recordemos que ese era el radio de mi círculo de Moore y el radio era esta raíz que yo tengo acá. Entonces nuevamente sustituyo lo que tengo, esfuerzo de compresión en Z, más el esfuerzo que no tengo aquí cortante, no tendría por qué ponerle nada, pero tengo que sacar esta raíz. Raíz cuadrada, potencia cuadrada, lo puedo simplificar y simplemente me quedaría este esfuerzo dividido entre 2. Es decir, me produce un cortante máximo de 10.365.222 psi. Y así queda resuelto el inciso A. Para el inciso B, bueno, pues ahora lo que me dicen es que el motor se gira y el peso estaría actuando sobre este punto Q'. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos hacer algo similar, descomponer la fuerza peso, poner esa fuerza sumando y restando y ver qué tipo de momento me produce y a dónde se mueve la carga. No hay ningún problema, pero en este caso yo lo veo un poquito más tedioso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a recordar cómo resolver un producto vectorial. Está bastante sencillito, no es tal cual el vector con sus 3 componentes, ya que me va a quedar de la siguiente manera. El vector de posición, ¿de dónde a dónde va? Desde mi origen de coordenadas hasta el punto donde actúa mi fuerza. Aquí claramente no puedo dibujar la fuerza F, ya que sería una flecha que entra a la pantalla, pero sí tengo que ponerle su signo. Como va en el sentido z negativo, pues esa componente de la fuerza tendrá un signo negativo. Recordemos que el momento es el producto cruz del vector de posición por el vector fuerza. En este orden, no hay que invertirlo, porque si no nos va a dar incorrecto. O bueno, lo mismo pero con el signo cambiado. Entonces, ¿cuál sería mi vector de posición? Aquí aparentemente está en el espacio, pero nosotros tenemos que recordar las coordenadas que nos marca el problema. 24 pulgadas en Y, 6 pulgadas en la dirección J y 1.25 en K. ¿Cuál sería mi fuerza? Como va directamente en Z hacia abajo, simplemente menos 750 libras en K. Y procedemos con el producto cruz o el producto vectorial. Aquí en este caso 750 por 1.25, como ambos tienen el vector unitario en K, por definición ese producto vectorial me va a dar un 0. Únicamente lo que tengo que hacer es 24 por 750 y 6 por 750. También hay que recordar que me daba multiplicar los vectores I por J y J por K con ese circulito o con la regla de la mano derecha. Bueno, haciendo todo eso, obtengo el siguiente vector momento. Menos 4.500 libras por pulgadas en Y, más 18.000 libras por pulgadas en J. Este ya lo habíamos obtenido del inciso anterior, así que me dio lo mismo para el momento en Y y se genera un nuevo momento en X. Entonces, si no lo queremos tener como vector, lo podemos expresar de esta manera.
momento en X, menos 4500, y momento en Y, 18000 libras por pulgada. Entonces ahora vamos a hacer este otro análisis. Aquí sí me voy a permitir hacer uso de este diagrama espacial. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una fuerza que es paralela a mi eje Y, que vale 200 libras. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, voy a poner esa fuerza sumando y restándose al mismo tiempo en mi origen de coordenadas, o bueno, al menos en este punto, sobre mi eje Z. FY, FY. Y aquí, bueno, no se aprecia muy bien en la imagen, pero es un vector que va en este sentido. Aquí, donde estoy señalando con el puntero, es la punta de mi flecha. Entonces, esta fuerza junto con esta otra fuerza, ¿qué me están produciendo? Me producen un momento o un par torsor. Ahora sí es un par torsional sobre esta columna. ¿Cómo calculamos? Bueno, simplemente fuerza por distancia. Estas 200 libras por las 30 pulgadas. Y aquí me va a quedar una carga, una fuerza FY, las mismas 200 libras, que me producirán un esfuerzo cortante. Este sería cortante por torsión y este sería mi cortante directo. Entonces, de manera equivalente me queda esto. La fuerza FY 200 y un momento positivo alrededor del eje Z con un valor de 6000 libras por pulgada. Bueno, y ahora aquí viene algo un poquito diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. La fórmula de la torsión para esfuerzo cortante por torsión me decía que se calcula multiplicando mi par torsional, voy a regresar, mi par torsional por la distancia desde mi centroide a mi punto máximo, que sería A, dividido entre el momento polar de inercia. Bueno, eso sería si fuese una sección circular maciza. Y es más, hasta hueca también se podría. Pero ¿qué pasa acá? Como nosotros ya no tenemos un eje de sección circular, las cosas cambian un poquito. De hecho, bueno, aquí tendríamos, si fuera completamente macizo, habría un cierto pandeo y otras cuestiones, ¿no? Aquí tenemos que hacer algo o encontrar algo que se llama línea media, ya que vamos a tener esfuerzo cortante. Y esto viene en el capítulo 3, justito antes de análisis de torsión en casos hiperestáticos. Viene un poquito antes algo que se llama esfuerzo cortante o torsión en tubos de pared delgada. Nosotros vamos a considerar que esto es un tubo de pared delgada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar algo que se llama línea media, que pues no es otra cosa más que la mitad que hay de aquí a acá, y ver cuánto mide desde el centro o desde el centroide. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerle que esto es la base más, base no de esta figura, la base que hay de, o más bien el lado, la longitud que mide esta línea media de extremo a extremo. Si a esa línea yo le sumo 2 veces este chavo, ¿cómo se llama? El espesor de pared, voy a obtener toda esta longitud. Algo similar puedo hacer con mi superficie interior. A mi base de línea media le tengo que restar ese espesor y sería esta flecha o esta cota que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sería calcular el área, que de entrada nosotros ya la calculamos. Sería calcular el área de esta longitud, b más t al cuadrado, y restarle b menos t al cuadrado. Es lo mismo que hicimos al inicio del problema, calcular el área, nada más que ahora nosotros necesitamos encontrar esta longitud de mi línea media. Lo podemos expresar con esta ecuación. Esos son binomios al cuadrado, se pueden resolver bastante fácil y vean que lo único que me sobrevive es 2bt, porque aquí tanto b cuadrada como t cuadrada las tengo sumando y restando del mismo lado de la ecuación. Yo simplifico y me queda 4b por el espesor igual a 1.1875, que es mi área, ¿no? Entonces de aquí yo despejo a b y me queda con esta ecuación. Realizo operaciones y obtengo que la longitud de mi línea media, es decir, esta nueva base de mi rectángulo que está entre estos dos,
es igual a 2.375 pulgadas. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, y antes de otra cosa, tengo que encontrar el área generada con este cuadrado de aquí. Simplemente lo elevo al cuadrado y me queda este valor de acá. ¿Y eso para qué me sirve? Porque la fórmula de la torsión cambia un poco en comparación a lo que tenemos cuando el eje es circular. ¿Cómo voy a calcular el esfuerzo cortante por torsión en un tubo de pared delgada con esta ecuación? Multiplico, o más bien, a mi par torsor lo divido entre 2 veces el espesor y lo multiplico por el área de la línea media. Por esa razón estamos calculando esa línea media. Necesito el área que se genera con esa línea. ¿Cómo le hago? Bueno, pues simplemente mi par torsor fue de 6.000 libras por pulgada. 2 veces el espesor es 2 por 1/8 y esa área sería 5.6406. Es decir, esto pasado a decimal. De tal manera que obtengo un esfuerzo cortante por torsión de 4.254.866 psi. Después de eso, yo necesito mi cortante directo. ¿Cómo le hago para calcular un esfuerzo cortante en una viga? Nosotros teníamos esta ecuación. Mi fuerza cortante por el primer momento de área de mi sección dividido entre el momento de inercia por el espesor. Ojo, no este espesor, el espesor total. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nosotros ya tenemos de aquí. Nosotros tenemos la fuerza cortante, que son 200 libras, y tenemos el momento de inercia. Ese ya lo calculamos al inicio del problema. Después tengo esta geometría. Aquí voy a tener que este es el espesor de pared que me da el problema, eso no cambia. Y después voy a tener aquí mi punto A, donde se encuentra mi elemento de esfuerzo. Luego aquí lo que voy a hacer es calcular el valor de estas tres áreas. Llamémosle área 1, área 2 y área 3. Y aquí voy a tener el centroide del área 1. Como el área 1 es lo mismo que el área 3, no estoy poniendo aquí su flecha de centroide para que no haya confusiones. Y después, desde mi centroide de toda la figura, voy a calcular la distancia que hay al centroide de esta área individual 2. Si ustedes recuerdan cómo calcular centroides, el numerador de esa fracción era el primer momento de área. ¿Cómo se calcula el momento de área? Bueno, como es una figura compuesta, vamos a tener la suma de los centroides individuales de cada área por el valor de dicha área. Es decir, área 1, área 2 y área 3. Vamos a ver. El área 1 es lo mismo que el área 3, aquí lo estamos expresando, y vamos a calcular ese valor. ¿Cuánto vale esta pequeña basecita? Pues 1/8, es el espesor de pared de mi tubo. ¿Y cómo sé que aquí vale 9/8? Bueno, si todo esto vale 2.5, perdón, de aquí hasta acá, la mitad sería 1.25. Desde esta línea hasta el borde es 1.25. Y si a eso yo le resto 1/8, bueno, pues tengo 9/8. Por lo tanto, el área 1 y área 3 será 9 sobre 64 pulgadas al cuadrado. Ahora para el área 2 es toda esta longitud, que vale 2.5, multiplicada por mi espesor, que es 1/8 de pulgada. Los multiplico y me queda 5/16 de pulgada. Ahora, ¿cómo le hago para el centroide del área 2, esta Y2? Nosotros habíamos obtenido que la línea media tenía un valor de 2.375 pulgadas, pero como yo lo estoy midiendo desde el centro hacia acá, pues lo único que debo hacer es dividirlo entre 2 o sacarle su mitad, lo cual me da 19/16 de pulgada. Y ahora para el centroide Y1, que también aplica para el área 3, sería los 9/8 dividido entre 2 y me da 9/16 de pulgada. Y ahora sí, ojo con este espesor que yo tengo acá. En mi ecuación de esfuerzo cortante para una viga, en el denominador tengo un espesor B. ¿Qué es ese espesor B? Va a ser la suma de este espesor más este otro espesor. Entonces sería 2 veces T. Si fuera la sección completamente maciza, bueno, toda esta longitud que vale 2.5. Pero como únicamente tengo material aquí y aquí,
Entonces, ese espesor B que nosotros vemos en la fórmula de esfuerzo cortante sería esta distancia, que es un espesor T, más este otro espesor T. Entonces mi ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, primero calculo el momento de área, primer momento de área. Tengo 2 veces 9 sobre 64 por 9 sobre 16, ya que tengo dos áreas iguales, más 5 16avos por 19 16avos. Eso me da un primer momento de área de 271 sobre 512 pulgadas cúbicas. Después, es lo que les decía, este espesor B vale ¿cuánto? 2 veces un octavo, y 2 veces un octavo es lo mismo que un cuarto de pulgada. Entonces ya tengo todo para poder sustituir en mi ecuación. Sustituyo el valor de las 200 libras, mi primer momento de área, mi espesor B, que no es un solo espesor de mi sección tubular, por el momento de inercia. Y eso me da un valor de 378.25 psi como valor de cortante directo. ¿Qué pasa con el esfuerzo normal por flexión? Sigue siendo exactamente lo mismo que el inciso A, así que bueno, pues no tiene caso volver a explicarlo. Y ahora, para tener el esfuerzo cortante total que hay en este elemento, lo que tengo que hacer es sumar mi esfuerzo cortante por torsión y mi esfuerzo cortante directo. Yo lo sumo y obtengo un valor de 4633.116 psi. Con esos valores, yo ya puedo obtener los esfuerzos principales y el cortante máximo. Entonces, sustituyo mis valores en la ecuación y me queda de esta manera. Para el esfuerzo 1, a lo que me dé esta operación, le sumo el resultado de mi raíz, y para el esfuerzo 2, le resto el resultado de mi raíz. De tal manera que mi esfuerzo principal 1 es de 988.349 psi. Eso significa que es un esfuerzo máximo de tensión. El esfuerzo 2 me resulta negativo. Eso significa que es un esfuerzo máximo de compresión. Y finalmente, para el cortante máximo únicamente consideramos esta raíz y sustituyo los valores de esta manera, lo cual me genera un esfuerzo cortante máximo de 11.353.571 psi. Y con esto queda resuelto el problema. Así que bueno, de mi parte esto ha sido todo. Espero que el video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.